Jesucristo, cuando toma la última cena, levanta la copa y levanta el pan, y diciendo el rey: este es el nuevo pacto, dando su vida, para que a través de él dar su vida, nosotros pudiéramos tener la oportunidad de poder venir a la salvación. Pero hoy vamos a entrar a lo que hablamos al terminar la semana pasada, la enseñanza, donde hablaríamos hoy de la fe. La fe se puede ver desde diferentes puntos de vista. Se puede ver la fe a partir desde la salvación, que es un importantísimo la salvación. La fe se puede ver hacia adelante y recibir lo que no miramos. La fe se puede ver futuro, porque la fe es futuro, porque Dios es futuro y Dios es nuestro futuro. Se puede ver en diferentes puntos de vista. Pero hoy vamos a ver en el libro de Habacuc, el profeta. Este Habacuc, el profeta, el apóstol Pablo lo menciona 2 veces en diferentes cartas. Y vamos a mirar Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Habacuc, capítulo 2, versículo 4, dice de esta forma: He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Habacuc 2:4, una vez más leemos: He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Se dice que el profeta Habacuc es el autor de este libro y de estas profecías. Se dice también que este libro fue abierto o fue escrito entre 610 y 605 a.C. aproximadamente. ¿Y cuál fue el propósito de que Habacuc escribiese este libro? El propósito de que Habacuc escriba este libro es el siguiente. Primeramente, un diálogo con Dios. Porque el pecado estaba a todo su apogeo, aquello era un caos, la maldad del hombre. Y viene Habacuc hacia Dios y comienza a hablar con Dios y le empieza a decir por qué las cosas están tan disparejas. ¿Por qué el hombre más poderoso sigue haciendo de las suyas con el más indefenso? ¿Por qué las cosas tienen que ser así, tan injustas y tan disparejas? Pero Dios viene al profeta Habacuc y comienza a decirle: ¿sabes qué? Yo ahorita estoy preparando un pueblo, el cual aquel pueblo que se prepara no es nuestro pueblo, es un pueblo extranjero, hablando de los de Babilonia, que muy pronto ellos vendrán y tomarán al pueblo tuyo para hacer justicia. Pero Habacuc, otra vez disconforme y descontento, dice: pero ¿cómo es posible que mi Dios, siendo un Dios tan santo, permita a otro pueblo que es un pueblo pagano que venga a tomar el control y educar a su pueblo? Y Dios le dice a Habacuc: no, es que yo voy a castigarlos también a ellos en su tiempo. Y todos sabemos la historia, que si Dios entrega al pueblo de Dios
al imperio babilónico años más adelante. Pero hay algo interesante aquí que Habacuc escribe, o se escribe aquí en Habacuc, y son dos cosas bien interesantes a las cuales hacemos bien de poner mucha atención. Dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. A través de las Escrituras podemos nosotros encontrar estas dos características: el orgulloso, el altivo. Incluso Salomón lo menciona: 7 cosas aborrece Dios, y menciona estas características negativas. Y por el otro lado miramos también la justicia, aquellos que han venido a ser salvos por la fe y por la justicia divina de Dios, y que por la fe que usted ha tenido en el Señor ha venido a ser salvo para la gloria de Dios. Había una mujer, que aquella mujer lo único que quería era acercarse. Ella buscaba la justicia en un mundo en esa época tan desequilibrado. Imagine usted el panorama bíblicamente. Jesús se encontraba en casa de unos paganazos, ellos eran fariseos y recaudadores de impuestos, y se encontraba en aquel lugar Jesús, en aquel hogar, cuando había alguien sediento de la presencia de Dios, alguien que luchaba con todo su corazón por la fe, acercarse a los pies de aquel que daría la vida por nosotros. Y aquella mujer lo logra. Aquella mujer logra entrar a aquel lugar, y aquella mujer con las lágrimas comienza a lavar los pies del Señor. Aquella mujer traía algo muy carísimo, que también con aquello unge el pelo de nuestro Señor. Y nuestro Señor aquello lo toma por justicia, lo de aquella mujer. Lo toma por justicia. Pero vamos a ver nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que le dice a aquella mujer? ¿Qué era lo que aquella mujer traía insistente buscando al Señor? Aquella mujer buscaba algo y en aquella búsqueda incesante lo encuentra. Vamos ahí a Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, versículo 50. Lucas 7, 50. Lucas capítulo 7, versículo 50, dice así: pero él le dijo, ¿a quién le dijo? A la mujer. A la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Qué fue lo que llamó la atención del Señor? Su persistencia. Y en la persistencia en el ser humano, el seguir hacia adelante, el persistir, el no desmayar, el seguir para poder llegar a la meta y al objetivo que usted tiene en su mente y en su corazón, de acuerdo a la buena voluntad de Dios. Aquella mujer llega con el llanto, lava sus pies con su pelo, seca los pies del Señor, pero pone también algo en el Señor. Y el Señor se da cuenta que aquello, lo que estaba pasando, no era cualquier cosa, porque ya para ello estaban atrás los fariseos, los recaudadores, con las críticas. Estaban con las críticas, ya con grandes manos apuntando y diciendo lo siguiente: híjole, si supiera él, ¿quién es ella? ¿Quién es ella? Ellos, por ellos ya la hubieran excluido, ya la hubieran, haga de cuenta,
desahuciado para la salvación. De hecho, lo habían hecho porque ya estaban diciendo, si él se diera cuenta. Pero el Señor encuentra en la persistencia de aquella mujer algo maravilloso en ella. Ella veía lo invisible, a que yo sé que hoy por la fe, yo sé que hoy por insistir, por el no dejarme, por no bajar los brazos, yo sé que hoy encuentro algo maravilloso, y lo encontró al Señor, y el Señor no solamente se agrada en ella, sino que aquella palabra que le menciona, dice, pero Él dijo a la mujer, por tu fe ha salvado, tu fe te ha salvado. ¿Qué importancia es la fe en el hombre aquí en la tierra? ¿Qué importancia? Cuando alguien se va y dice, yo sé que va a regresar, esa es esperanza, esperar. Pero cuando hablamos de la fe, hablamos de algo que no miramos. Dice el libro de Hebreos capítulo 11, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Después la fe, la certeza de lo que se espera. Es algo convincente. Lo vamos a ilustrar un poquito más adelante. Y en Romanos capítulo 3, es muy bueno, hermano, recorrer la Escritura. No podemos hacer, no es doctrinal que de un solo versículo, ¿verdad?, queramos hacer todo, porque tenemos que ser respaldados por la Biblia, por la palabra de Dios. Tenemos que la Biblia tiene que ser respaldada, porque cuando hablamos de la fe, hablamos de una doctrina completa. La fe es una doctrina completa. No podemos guiarnos solamente así como con descuido, sino tenemos que ser diligentes. Cuando hablamos de esto doctrinal que es de suma importancia. Romanos capítulo 3, versículo 22. Dice la palabra de Dios así. Romanos 3:22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. O sea que para que mejor entendamos y no irnos muy atrás, Dios no hace excepción de personas a través de la fe. Dios no hace excepción de personas a través de la fe. Por lo tanto, todo hombre, toda mujer que hablen y digan, yo tengo fe, pero que no tenga la convicción, como dice Hebreos 11, y que no espera, como dice Hebreos 11, esta no es fe. Esto no es tener fe. La fe nosotros tenemos que irla analizando y autoanalizarlo nosotros mismos. Si es que en verdad yo tengo fe o no tengo fe. Si soy un hombre muy desesperado en muchas áreas de mi vida y yo digo que tengo fe, no tengo fe. Si yo digo que lo que Dios ha prometido a futuro, porque esto está relacionado con el futuro, yo digo que lo voy a esperar, que lo voy a recibir porque es una promesa de Dios. Y comienzo a desesperarme y comienzo a irme por otra ruta, por otro camino que no es el que Dios me ha puesto, me ha marcado. Entonces esto no es tener fe. La fe se abre a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y la resurrección. Se abre porque dice la Escritura que Él es el autor y consumador de la fe. Cuando habla consumador, Él es el que empezó. Porque Jesucristo se menciona desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, hasta la llegada del Nuevo Testamento. Entonces, Él es el autor, Él es el consumador, o sea que Él es el que lo hace, el que lo empieza, y es el que finaliza
y el que termina todo. Por eso dice la Escritura, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando ya nosotros comenzamos a hacer de ladito a Cristo, el sacrificio, la cruz de Cristo, comenzamos a poner otras cosas de por medio antes del autor y consumador de la fe, algo está pasando y no está bueno en nosotros. Algo está pasando. Porque si Dios ha prometido que Él lo va a hacer de acuerdo a su voluntad y su misericordia, Él lo va a hacer a su tiempo, pero Él lo va a hacer. Dice Hechos capítulo 14. Dicen que el libro de Hechos no es un libro doctrinal, pero es un libro donde empieza la historia de la iglesia. Y esta es una gran diferencia. O sea, no hay, dicen que no es un libro doctrinal, es un libro que dice los hechos. Habría que quitarlo entonces de la Biblia cuando dicen que no es un libro doctrinal. Hechos capítulo 14, versículo 27, porque a través de Cristo se abre la puerta y la oportunidad para nosotros que vivíamos sin esperanza, sin paz, sin amor. Vivíamos totalmente, dice la palabra de Dios, que nosotros éramos como malhechores para ellos, para el pueblo de Dios. Hechos capítulo 14, versículo 27. Hechos 14, 27. Dice así: y habiendo llegado y reunido, ¿a quiénes? A la iglesia. Refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y como había abierto las puertas de ¿qué cosa? De la fe a los gentiles, a la gente de Occidente. Las cosas que hace Dios. Nosotros estábamos totalmente desahuciados, no teníamos nosotros la oportunidad que ellos tenían. Ellos eran los elegidos, nosotros éramos los que había una barrera grande, dice el apóstol Pablo, entre ellos y nosotros, pero por la misericordia de Dios, se nos abre una puerta a nosotros también, para que nosotros también fuéramos partícipes de la fe. El apóstol Pablo llega, hermanos, con aquella palabra tan pequeña, fe, una palabra tan pequeñita, fe, lo cual hace la diferencia en nosotros entre poder confiar, primeramente, confiar en Dios, para que lo que nosotros creemos que no lo podemos, pueda venir a través de la misericordia de Dios, porque para lo que nosotros es imposible, para Dios es posible. Y esta acción nosotros podemos ponerla por obra, porque dice la palabra de Dios que también la fe sin obra está muerta, no hay nada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo tengo que poner el primer paso. No puedo tirarme en la cama, ¿verdad? Y decir, tengo fe, yo sé que aquí me caerá bien trabajo a la cama, yo sé que aquí todas las cosas irán bien porque tengo fe. No es la fe que funciona en el Señor de esa manera. La fe que funciona en el Señor es cuando comenzamos nosotros a caminar, confiar en Dios, y a su tiempo Dios tiene la respuesta. Hay cosas que nosotros no entendemos que Dios quiere hacer con nosotros. No las entendemos y nosotros queremos cambiar el plan a Dios. A veces se lo cambiamos y de esa manera nosotros casi decimos que Él no es nuestro Dios, porque nosotros la queremos hacer a nuestro modo y a nuestra manera, y no es así el asunto. El asunto es que todo hijo de Dios, cuando vive bajo la sombra del Rey, él va a ser la persona que va a tratar de ponerse en las manos de Dios. Señor, yo estoy en tus manos, tú sabes lo que haces. Allá como en el Padre Nuestro, te recordará lo que dice la palabra de Dios: hágase, Señor, tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Así enseñará el Señor.
dejándonos saber que se va a hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, dice Romanos 12, que es la voluntad agradable y perfecta para nosotros. Así es que, hermanos, usted sabe, ¿quién no conoce a Abraham en la Biblia? La mayoría de nosotros, porque es el hombre que Dios escoge en una tierra, la tierra, el Ur de los Caldeos, la tierra de Sinar, la vieja Mesopotamia, el viejo Irak. ¿Quién no conoce a Abraham? Un hombre sacado de esas tierras. Abraham no era un hombre aún todavía llamado judío ni hebreo, sino que de aquí Dios escoge a este hombre para empezar a formar la descendencia de una nación santa, donde a través de aquella nación santa vendría el Mesías, el Salvador del mundo. Y con él, con Abraham, nosotros nos damos cuenta allá en Génesis capítulo 12, Abraham vivía con su familia, con su padre, vivía con ganado y todo aquello. Y viene Dios de repente a Abraham, algo miró Dios en aquel hombre, su corazón, que vieron mayores también de edad. Viene Dios con este hombre y le dice, ve, sal de tu tierra y de tu parentela. Imagínense a Abraham poniéndole excusas a Dios. Pero ¿por qué? Si aquí está mi papá, aquí está mi familia, aquí están mis bienes. ¿Cómo que sal de tu tierra y de tu parentela? Pero Abraham hace obediencia. El apóstol Pablo lo menciona por allá en la carta de los Gálatas y dice que Abraham obedeció a Dios y aquello le contó por justicia. Acuérdese que el justo por la fe vivirá. Cuando nosotros comenzamos a ser personas obedientes con Dios, nosotros no hay necesidad que nosotros nos digamos, yo soy justo, yo soy... No. Dios mismo mira la intención del corazón del hombre. Mismo Dios lo mira. No tenemos nosotros que decirle, Señor, yo soy justo. No, Dios no. Abraham no necesitó decirle eso a Dios. Dios sabía. Imagínese usted, o sea, él estaba ahí en aquel lugar donde había ganado, había pozos de agua, había vida en ese lugar. Y de repente viene Dios y le dice, sal. Imagínese usted a Abraham, o sea, usted mismo bíblicamente vea la película bíblica, Abraham volteando, ¿para dónde? ¿Para dónde voy? Y luego Dios prometiéndole una descendencia grande como las estrellas, y su esposa estéril, y su esposa fuera de tiempo ya no tenía su costumbre, ya era una señora mayor. Pero ellos comienzan a avanzar. Abraham obedece a Dios, dice el apóstol Pablo, que su obediencia se le toma por justicia. Y Abraham es uno de los hombres llamados el padre de la fe. ¿Por qué razón? Su obediencia, su persistencia. Él, cuando sale de ese lugar, él no comenzó a cuestionar a Dios. Y esto, y el otro. No, él sale obediente hacia Dios. Han cambiado mucho los tiempos, han pasado siglos de ahí a aquí. Pero Dios es el mismo. Dios sigue siendo el mismo. Y vivimos en un mundo que peligramos, en un mundo de caos, en un mundo de locos. El mundo es un mundo ya ahorita de locos, y cuando le menciono este tipo de locura, no es una locura por el evangelio, es una locura por el poder, es una locura por los gobiernos. Ya los gobiernos ya no saben lo que quieren, un gobierno quiere ser el más poderoso que otro, y nosotros tenemos que vivir luchando y viviendo con ello, sabiendo que el Dios de la gloria prometió que un día nos lleva, que un día salimos de este lugar, que Él nos va a sacar de todo esto. Y esa es la fe, que no solamente nos salva, sino es la fe que nos mantiene a nosotros en la mirada de Dios, que vamos luchando como aquella mujer, usted recordará. Vamos a Lucas, una vez más.
Miramos Hechos. Acuérdense que Hechos también es un libro que también Lucas escribe. Se dice que no es doctrinal, pero hay muchísima información de la cual aprendemos. Y la doctrina, eso es, enseñanza. Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, versículo 12. Acuérdese, el justo por la fe vivirá. Vamos a leer desde el 11. Lucas capítulo 18, versículo 12. Dice así, vamos 18-12, para poder tomar bien de lo que está pasando. Dice, el fariseo puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque soy, ¿qué cosa? Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, como ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Entonces, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. El 14, os digo que este descendió a su casa como justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Recuerda usted lo que leímos en Habacuc? Recordará en Habacuc antes que en el enaltecido ni en el orgulloso no funciona. Pero dice Habacuc, el justo por la fe vivirá. Se encontraba Habacuc en tiempos muy dificilísimos, pero muy difíciles. Tiempo donde todo era un caos, la cosa estaba fea, la cosa estaba mal en aquel lugar, y Habacuc comienza a cuestionar a Dios. Y Dios le da respuesta a Habacuc. ¿Aplicó Habacuc aquella palabra que el justo por la fe vivirá? Claro que Habacuc lo aplica a su caso. Porque Habacuc después que él habla, dialoga con Dios, él lo escribe. Y no solamente lo escribe en una declaración en fe, sino que Habacuc de aquello hace un cántico precioso. Aquel cántico precioso indudablemente resuena y nos queda a nosotros en nuestros corazones como un amplio ejemplo de fe y de obediencia a Dios. Sí cuestiona a Dios, sí habla con Dios y en parte hasta se molesta porque Dios escoge un pueblo totalmente pagano para castigar. Y Habacuc comienza a entender muchas cosas y escribe al final de su libro algo muy interesante. Si puede volver a Habacuc, por favor. Habacuc capítulo 3, versículo 17. Este es
una poesía, este es un cántico, este es un salmo de Habacuc que después de hablar con Dios y Dios le da respuesta, yo le recomiendo que lea este hermoso libro que se escribió muy allá antes de Daniel y muy cercano a los tiempos de Isaías. Habacuc capítulo 3, versículo 17. Y vamos a ver de lo que estamos hablando esta tarde, no solamente de la fe que salva, sino la fe también que nos ayuda a salir adelante, salvos ante las adversidades que en ocasiones nosotros la vemos imposibles. Habacuc capítulo 3, versículo 17. Mire lo que dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del higo, y los labradores no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva y mis alturas me hace andar. ¡Qué maravilla! Para poder ilustrar la fe. Señor, aunque hoy no haya trabajo, aunque hoy no haya algo en el refrigerador de tomar nuestros alimentos, si estamos a punto de comer lo que Dios nos ha dado, nuestros frijolitos, nuestro pollito, nuestros huevitos, lo que Dios nos haya dado, y le llega una mala noticia, que están a la orden del día las noticias, y usted ya le dio gracias a Dios por lo que Dios le ha dado para comer, está a punto de llevarlos a su boca y a su estómago, y de repente suena el teléfono. Usted sabe que es alguien conocido y debe contestar, y de repente en aquella llamada telefónica le llega una mala noticia, y aquella mala noticia le ha quitado el hambre. Una vez cuando le quitó el apetito, le ha robado la paz. Usted ya dio gracias a Dios por aquellos frijolitos. Usted tiene que acordarse de lo que nuestro Señor Jesucristo dijo. ¿Acaso podremos agregarle algo a la estatura? ¿Podemos nosotros hacer que las cosas cambien? Mire, tan sencillo. Usted se autoanaliza solito y solita y usted dice: Señor, tú tienes el control de todas las cosas, tú sabes lo que vas a hacer, yo creo en ti. Y mire, a empacar, comer en paz, comer en paz. Una vez cuando usted ya terminó de comer, usted ya le dio gracias a Dios, y usted va a empezar a ver cosas maravillosas. ¿Por qué razón? Porque usted no lo ha movido una circunstancia de la vida, un problema de la vida, no lo ha movido las cosas que en ocasiones están diario, a todo el día. Pero por eso necesitamos nosotros de cuidarnos para no acabarnos y de pilón, enfermarnos, tener fe. Señor, tú tienes el control, tú lo que vas a hacer, tú lo vas a hacer, y nadie puede cambiar. Yo lo único que hago, Señor, es poner eso en tus manos, ponerlo en tus manos, porque tú eres el que tienes el control, es el que hace la cosa posible. Yo solamente, Señor, me rindo a ti. Otra cosa yo no puedo hacer. Y es como usted comienza a darse cuenta que usted va avanzando en esos terrenos de la fe. Ya no comienza a preocuparse como antes. Un ejemplo tan sencillo también.
Si usted dice que tiene fe y todavía se come las uñas y casi se arranca los dedos, eso no es tener fe, porque eso es ansiedad. Pero cuando tenemos nosotros fe, nosotros esperamos en el Dios de nuestra salvación, así como Habacuc, exactamente así como Habacuc. El 2:4 de Habacuc, quiero leérselos, dice aquí lo siguiente: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Nosotros vemos al publicano y al fariseo, ¿se acuerdan los que acabamos de leer? Había aquel hombre fariseo lleno de religiosidad en su corazón, pero altivo, orgulloso, aún en su oración humillando, imagínense en su oración humillando a los demás. Yo no soy como este, yo no, eso es justicia, eso no es justicia, y aquí lo acabamos de ver por ahí en Lucas 18:12. Mas el otro dice que él, rogándole a Dios: Señor, yo soy pecador, perdóname, Padre. Aquel hombre va con fe hacia Dios sin necesidad de tener que ser injusto, como lo que leemos aquí en Habacuc. Mire lo que dice aquí en Habacuc: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Aquel fariseo no era recta su alma. Y vemos por parte de nuestro Señor Jesucristo, dice: ¿quién bajó justificado de aquel lugar? El hombre pecador. Porque Dios, escúcheme esto, y eso es también a través de la fe. Dios no ha venido a buscar justos, sino pecadores. Y dijo el apóstol Pablo, de los cuales yo soy el primero. Y mientras vivamos en esta carne, vamos a tener que luchar contra ella día con día. Mientras vivamos, vamos a luchar contra ella. Así es que, hermanos, que nada nos detenga hacia adelante. Debemos seguir hacia adelante por la fe en el Señor, por la fe que Dios ha puesto, por esa puerta, como miramos en Hechos de los Apóstoles, por esa puerta que se nos abre a nosotros, a los gentiles, esa puerta maravillosa de la fe. Ahora solamente lo único que tenemos que hacer nosotros es comenzar a ponerla, a activarla, a luchar para que ella comience a expandirse en nuestra vida. Dice la palabra de Dios que es como un granito de mostaza que crece, pero ella solamente crece en las manos de Dios si comenzamos nosotros a entender eso, que es Dios, que es quien lo hace posible. Y si nosotros creemos, así será. ¿Por qué? Por la promesa de la palabra de Dios. Esto es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se. Vamos a ponernos de